sin saber que lo que terminaría grabando era su propia muerte. Junto a su cuerpo se encontró una cámara grande que estaba atada a su cabeza. Antes de iniciar con el caso de hoy, quiero enviar un abrazo muy fuerte y agradecer a Verónica Valdés, quien hizo una donación para la producción de Test Misterios. Verónica Leyenda, muchísimas gracias por hacer parte de la producción de Test Misterios y colaborar en el funcionamiento del mismo. Te envío un abrazo súper cósmico y te deseo la mejor energía. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el lugar que más miedo te provoca? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Son varios los hechos o razones que nos pueden provocar un escalofrío acompañado de miedo. Los lugares son un escenario perfecto para que esta emoción salga a flote por nuestras entrañas. Habitualmente, aquellos que están abandonados nos hacen sentir una sensación de intranquilidad que termina convirtiéndose en un hecho que nos produce miedo. Nada más piénsalo. ¿Te gustaría estar en un hospital abandonado durante toda la noche a solas? ¿O qué tal un zoológico abandonado? Una casa antigua y abandonada. Todos son espacios que nos podrían abrumar un poco por las cosas que podemos imaginarnos de esos espacios. Y ahí está la clave. Sentimos miedo porque nuestro cerebro permite que lo sintamos. Así que podríamos asegurar que algo a lo que todos le tenemos miedo es a lo desconocido, porque le deja la puerta abierta a nuestra imaginación para que recree lo más perturbador que habita en nuestra cabeza. Y siguiendo con el hilo temático y argumentativo, un lugar que goza de una ambivalencia indiscutible es el mar. A muchos de nosotros nos encanta ir a las playas y deleitarnos con el vaivén de las olas. Tardes asoleadas que nos proveen de una sensación placentera indescriptible. Aunque cuando se posa la noche se puede convertir en un lugar completamente aterrador. Nada más imaginarnos en cuestión de náufragos nos hiela la sangre. No tener idea de lo que tendríamos debajo de nosotros es completamente aterrador. De hecho, quiero ilustrar con algunas cifras que me parecen aterradoras. Solo se ha explorado el 20% del océano por seres humanos y en ese sentido hemos explorado más la Luna y Marte que el mismo mar, que a fin de cuentas cubre el 70% del planeta Tierra, por lo que podríamos considerar al océano como uno de los misterios más emblemáticos de la historia humana. Y como todo misterio, siempre habrán personas intentando descifrarlo. En este caso son los buceadores, unos deportistas tremendamente valientes que se atreven a explorar en aguas de su incalculable inmensidad. Cada año se reporta la muerte de aproximadamente 200 buzos que pierden la vida en las profundidades del agua. Razones que van desde la salud física del buceador hasta fallas en los equipos de inmersión son suficientes para que la vida de un ser humano se apague en el océano en un completo silencio. Por más de que intentes gritar, nadie te escuchará. Pero sin más dilaciones, leyenda, hoy conocerás una aterradora experiencia del buceo. Pero antes de iniciar, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. En la región asiática se ubica la península del Sinaí, en una zona costera de Egipto. Esta zona es un atractivo turístico, incluso pese a su terrible fama de ser conocida como el cementerio de los buzos, o también la conocen como el Blue Hole, que en español traduce el agujero azul. Quienes se aventuran a sus temidas aguas es probable que nunca más vuelvan a flote. Se estima que allí han muerto más de 200 buzos en los últimos años. En su superficie es natural encontrar placas con información de los buzos que perdieron la vida allí, en homenaje a sus vidas.
Cabe recordar que cuando se produjeron la mayoría de esas muertes no existía ninguna política de ingreso a la zona, por lo que tenía un acceso relativamente sencillo. Ahora se exige que un equipo calificado en compañía de un instructor experimentado acompañen a quienes desean bucear en esta zona. Los expertos de la zona han identificado un espacio potencialmente peligroso que fue bautizado como el Arca. Este espacio se ubica a unos 40 metros de profundidad y su percepción se hace notoria cuando encuentras un gran parche de color azul. Incluso posee en medio de su peligro una estética brillante, cuando en ocasiones la luz del agua logra dar su reflejo. Para los profesionales es un lugar exultante y hermoso. Básicamente el Arca es una puerta a profundidades cada vez más peligrosas. De hecho, allí se encuentra un túnel estrecho que los buceadores deben cruzar. Después de ahí hay un recorrido de 1000 metros en aguas completamente oscuras y de forma misteriosa. Ese lado oscuro y peligroso es el que muchos buceadores quieren conocer, incluso aquellos que no tienen tanta experiencia. Desde hace pocos años los buceadores profesionales se han convertido en instructores y otros en personal de emergencias para ayudar a las personas que presentan dificultades durante el recorrido. Tarek Omar ha dedicado los últimos 10 años de su vida en rescatar buzos que se encuentran en serios problemas haciendo este recorrido. Asimismo, ha sido la persona que más cuerpos sin vida ha encontrado en ese recorrido, por lo que con los años se ganó el apodo del recolector de huesos. Sin embargo, este hombre hizo otra revelación inquietante. Si bien es cierto que la terquedad es un elemento clave para definir la vida de una persona en este recorrido, lo cierto es que incluso los más experimentados también suelen morir durante el trayecto. Así lo ha asegurado Tarek, quien en sus 20 años de buceo profesional ha notado como varios colegas suyos que se desempeñaban como instructores y personal de emergencia han perdido la vida durante su trabajo y exploraciones, pero ha revelado detalles de muchos buzos que de manera irresponsable y confiados de su experiencia deciden navegar las profundidades del agujero azul después de haber consumido licor, lo que los sitúa en una situación de peligro inminente que en la mayoría de ocasiones terminan en la muerte. Sus 20 años de buceo le han hecho perder la cuenta de las vidas que ha visto apagarse dentro del agua, pero hay una que recuerda con particular viveza, porque esa le marcó su vida para siempre: la muerte de Yuri Lipski. Yuri Lipski era un buceador experimentado que provenía de Rusia. A su corta edad de 22 años, el hombre habría buceado las zonas marítimas más peligrosas del mundo y de hecho se había galardonado como un instructor de profundidades calificado. Su trayectoria hablaba muy bien de su desempeño bajo el agua, pero el problema está en creer que eso les hace exentos de cualquier peligro marítimo. Y el día de su tragedia tuvo lugar en el mes de abril del año 2000. El hombre se puso un reto del cual no dejaría de insistir hasta que lo hubiera cumplido. Su objetivo era explorar con detalle y a profundidad el gran agujero azul. Así que parecía que nadie podría cambiar su parecer e incluso los riesgos eran un asunto de poca importancia para sus planes. Así lo hizo. Yuri se puso su traje y comenzó a descender por el Arca a 300 metros de profundidad. Lo que no sabía este buzo es que ese sería su último viaje en el mar. Tarek Omar fue el encargado de buscarle tras su repentina y terrible desaparición. No había noticias de Yuri, lo último que se supo fue que estaba explorando en las profundidades del agua. El instructor de inmediato comenzó la búsqueda del buzo. Tras varias horas de búsqueda, su intento fue negativo, pues no encontró señales de Yuri.
Al día siguiente repitió la sesión de búsqueda. Esta vez pretendía ir aún más a fondo con el objetivo de corroborar si efectivamente Yuri se perdió en el mar. Sin embargo, ese día encontró el cuerpo sin vida de Yuri Lipski que reposaba en las profundidades. Según la versión de Tarek, el hombre asumió riesgos de manera irresponsable. La primera y más notoria de todas es que por más profesional que sea un buzo, es una regla vital ir acompañado en el trabajo de bucear, y aún más cuando la zona es peligrosa. Y Yuri, en medio de su confianza, decidió explorar las profundidades completamente solo, por lo que si se quedó sin oxígeno, nadie podía suministrarle el mismo y mucho menos ayudarle para llegar a la superficie. Los retos a veces pueden costar la vida de quienes se bautizan como valientes. A veces el miedo a las cosas nos permite evolucionar y nos permite sobrevivir. Además, para agregar a lo anterior, Yuri no estaba preparado para una inmersión de este nivel. Y no me refiero únicamente por sus capacidades humanas. Lo digo porque el hombre no tenía el oxígeno suficiente para hacer una inmersión tan profunda. Además que esa era la primera vez que haría una exploración tan profunda, por lo que tampoco conocía bien el área, y por sentido común eso suponía un nuevo riesgo para Yuri Lipski. Además, el peso que llevaba consigo se sumaría como otra desventaja para su exploración, y resulta bastante confuso porque Yuri era bastante experimentado, lo que resulta muy extraño el entender por qué hizo caso omiso a tantas advertencias que eran evidentes para su inmersión. Sin embargo, lo que a Tarek más le llamó la atención es que Yuri pretendía grabar su hazaña, sin saber que lo que terminaría grabando era su propia muerte. Junto a su cuerpo se encontró una cámara grande que estaba atada a su cabeza, así que Tarek rescató la cámara con la intriga de saber si algo de lo que pasó en ese momento pudo ser registrado, y lo que quedó allí en el lente de la cámara era sencillamente desgarrador. La grabación que estaba almacenada en la tarjeta era de una duración aproximada de 7 minutos. En ella se aprecia que Yuri iba descendiendo cada vez más por el agujero azul. Unos minutos más adelante todo comienza a ser bastante perturbador, luego de que se escuchan varios sonidos que emite Yuri y que revelan que estaba luchando por sobrevivir y que estaba preso del miedo en completa oscuridad y en completa soledad. Después, podemos escuchar algunos gritos que emitió Yuri, después de notar que estaba teniendo problemas con su equipo de flotabilidad y sincronización. En ese momento él sabía que estaba en serios problemas y que sus probabilidades de lidiar con eso eran francamente nulas. El problema de la flotabilidad se agudizaba cada vez más por la extrema profundidad en la que se encontraba. Asimismo, Yuri, en su intento desesperado por salvar su vida, comenzó a bombear su chaleco, pero desafortunadamente lo único que logró con esta acción es que se abriera por completo. De hecho, si hubiese estado con un colega de buceo, las probabilidades de haberlo llevado a la superficie eran bastante altas. La causa de muerte de Yuri fue narcosis por nitrógeno, la causa más común de fallecimientos de buzos profesionales que deciden explorar las aguas profundas. Los síntomas suelen ser los mismos y son calificados de aterradores, ya que hace alucinar a quien los manifieste.
mientras se mezclan con una inquietante sensación de ansiedad. Su causa se debe a que los gases respirables atacan directamente al tejido corporal. Asimismo, si agregamos que estaba aproximadamente a 300 metros bajo el agua y cuando se enteró de la falla de su equipo, comenzó a respirar con más rapidez por causa del pánico que eso le generó, y este hecho facilita que se haya intoxicado por falta de oxígeno. Y aunque en este punto pareciera que todo está resuelto y explicado, lo cierto es que no. Se abrió una nueva discusión en torno a la muerte de Yuri Lipski. Esta nueva discusión estuvo impulsada por la comunidad internacional de buceo, que analizaron el último metraje que grabó la víctima, pues para ellos resulta muy extraño que los equipos que cada vez son más sofisticados y diseñados para evitar tragedias así, no le hayan funcionado de manera correcta a Yuri. Así que la confusión persiste. ¿Por qué Yuri no tuvo esas precauciones de buceo si era experimentado? Las personas se cuestionaban cuánto peso tenía en realidad al momento de la exploración, lo que después se determinó en 36 libras de peso, por lo que estaba demasiado pesado y era obvio que con ello no podía facilitar la flotabilidad para llegar a la superficie. Así que comenzó a estipularse que probablemente esa decisión de hundirse estuvo deliberadamente planeada. O en ese sentido, Yuri intentó una técnica de buceo que se llama rebote, que consiste en rebotar con el suelo para llegar a la superficie. Aún así, esta es considerada como una de las técnicas más riesgosas dentro del campo de buceo, y la pregunta quedaría aún abierta e intacta. ¿Por qué intentó Yuri una técnica tan riesgosa y con tanto peso? Era casi que una tarea imposible. Para la comunidad de buceo, Yuri cometió varios errores dignos de un principiante, y eso no se acomodaba a su perfil de buceo, por lo que muchos creen que en realidad el hombre quiso terminar con su vida haciendo lo que más amaba: explorar las profundidades del agua. Sin embargo, esa será una respuesta que Yuri se llevó para la eternidad y quedará para siempre como una simple sospecha. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impactó el caso, déjame saber con un cósmico like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estemos aún más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica justo al lado del botón compartir, o lo puedes hacer vía PayPal, que tienes el link en la descripción y comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por el caso de hoy, leyenda, que las dudas te acompañen y nos vemos en un próximo capítulo.